hiciste vivir un infierno. A mí y a todas las mujeres que cayeron en tu red de prostitución. Pero me la vas a pagar, Carlos Ricalde. Por mi cuenta corre, eso te lo prometo yo a ti. ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Eh? ¿Cómo? Tu vida está en mis manos una vez más. Que vivas o mueras depende de mí. Solo de mí. Tu hermano me asusta. Me odias demasiado como para darme una muerte rápida. Tienes razón. A ti sí. Pero también te odio tanto. ¡No! Para matarla a ella. Solo para verla morir en tus brazos. No, no, no. Es que algo les pasó a Selma. Ahora sí estoy segura. Vicky se puso mal otra vez y ahora esto. Es el colmo. Eres una mentirosa, Elena. Tú sabes dónde están, ¿verdad? Le diste a Mónica una dirección anotada en un papel. ¿Mandaste a Mónica a algún lugar, Elena? No, ella salió. Me dijo que tenía algo muy importante que hacer. Claro que sí, Elena. Tú le diste una dirección a Mónica. Ellos decían que tenían que buscar un abogado para que le ayudara a Ricardo. ¿Dónde está Gerardo? Acabo de hablar a la oficina y Gerardo salió a buscar a Camila. ¿Y por qué no nos avisó que había desaparecido? Bueno, no lo culpes, Jorge. Sus razones tendrá. Seguramente no quiso preocuparnos, especialmente Emiliana. Ah, no, sí, claro. Mira qué tranquila está. Está angustiada, Emiliana. Algo muy grave está pasando, estoy segura. ¿Por qué no hemos llamado a la policía, eh? No, sí lo hice, mi amor, pero no aceptan denuncias por desapariciones antes de 72 horas. ¿Por qué no llegas, Pachuco? ¿Por qué no contestas? Mónica, ¿qué fue todo eso que dijo que estuviste en un burdel? Ya tendré tiempo para explicarte, Camila. Llegaron por ustedes, chicas. Ya muy prontito se las van a comer en Chop Suey. ¿Quién es? Pachuco, jefe. Pásale. ¿Por qué tardaste tanto? ¿No contestabas el celular? Bueno, pero por favor dígame por qué no puedo verlo. Yo soy su padre. En verdad, lo siento, señor. ¿Y ahora qué pasó, Rodrigo? Una pelea. Sí, hubo un enfrentamiento entre las dos pandillas tratando de liberar a unas muchachas que querían secuestrar. Gabriel y Diego estaban ahí tratando de ayudarlas cuando llegó la policía. ¿Pero por qué los tienen presos a ellos y las estaban ayudando? No lo sé, princesa, no lo sé. Pero lamentablemente, mientras no sepan quiénes son los responsables, a ellos los van a tener ahí, adentro. Ay, es que esto no puede estar pasando. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Fonsi? ¿Se te cruzaron los cables o qué? Puede ser. Pero por ahora vas a hacer lo que yo te diga. Tú, siéntate. ¡Siéntate! Y tú, desátalas. ¡Vamos! Con mucho cuidado. Tranquilo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creo que va siendo hora de que llamemos a la policía. ¿No crees? Acaban de pasarme todo sobre ti. Te llamas Diego Ochoa, con residencia en el Distrito Federal. Entraste ilegalmente a este país. Y lo más interesante, eres un prófugo de la justicia mexicana. Rápido, Mónica, llama a la policía. Salgan de aquí. Vamos, ahora. Sí. Salgan de aquí. Vamos. Vayan al auto. Las doy en 3 minutos. ¿Seguro? Si no llego, se van. Pero vamos. Vamos, vamos, vamos. Segundo. ¡Camila, no! Acabas de aprender una gran lección.
Nunca te acerques demasiado a tu enemigo. Suelta el arma, Fonsi. O le rompo el cuello. ¡Suéltala! Ricalde mató a mi cuñado en el hospital. Pero fue una trampa que me tendieron. Y por eso yo acabé preso. Una vez en la cárcel, el mismo Ricalde me mandó matar. Y casi lo consigue. Me hirieron de gravedad. Pero para ese entonces yo había conocido a una persona, un hombre con muchas influencias. Mientras me estaban trasladando al hospital, yo sin saberlo, él ya había organizado mi fuga. Pero cuando recobré mi conciencia, yo estaba fuera. Incluso su gente había averiguado dónde estaba mi novia, porque para ese entonces yo ni siquiera sabía dónde la había llevado Ricalde. Incluso me dieron recursos, me dieron dinero para poder ir tras ella. Hasta donde habían averiguado estaba en un burdel en San Diego y por eso yo terminé viniendo a California. Pero imagínese que con mis antecedentes la única forma que conseguí de entrar a este país fue ilegal. ¿Pero la encontraste? Porque ella podría hablar a tu favor. No. No la encontré. La verdad que yo he escuchado muchas historias, muchacho. Pero la tuya, tengo que decirlo, tienes una gran imaginación. Lo que le estoy diciendo es completamente cierto. Tiene que creerme. Sí. Todos dicen lo mismo. Son almas nobles y buenas. Acaba de aceptar y confesar que entraste a este país ilegalmente. Y que cuando te diste cuenta que mi compañero era un policía encubierto, entonces decidiste matarlo. No, nada que ver. De hecho, todo lo contrario. Cuando yo lo vi a Eddie fue en ese galpón. Y él me explicó que estaba en un operativo y hasta me corrió. Me dijo que me fuera para no interferir. Pero yo me quedé, me escondí. Y me di cuenta que Ricalde había descubierto su plan. Señor, incluso yo entré justo antes de que lo mataran. Yo evité que lo mataran. Sí, también. Te encanta ser el héroe, ¿verdad? Acaba de confesar que tú también eres parte de esa banda de traficantes de mujeres. No. ¿Es en serio, Fonsi? Tira el arma o mato a Camila. No. Tú no tienes palabra. Si la suelto, nos matas a todos. No, suéltala. Suéltala y deja que el pachuco te amarre. Yo no te quiero matar, ni las quiero matar a ellas. Yo nada más me las quiero llevar. Sobre todo a esta. Con ella voy a sacar muy buena lana. ¡Salgan de aquí! ¡Váyanse! ¡No! ¡Gerardo! ¡No! Sí, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué pasó, hermosa? ¿Nos va a ayudar con Gabriel? Sí. Ay, Rodrigo, qué vergüenza. ¿Pero qué va a pensar? ¿Qué tipo de educación le dimos a nuestros hijos? Ay, por favor, princesa, no te preocupes por eso. El abogado tarde o temprano se va a dar cuenta que Gabriel estaba ahí solamente porque quería ayudar a las muchachas. Lo que importa en este momento es que lo saque a como dé lugar, así sea pagando fianza o lo que sea. ¿Pero por qué nos está pasando esto? ¿Por qué la vida se está ensañando con nosotros? Estuve tan cerca, Adriana. Tan cerca.
quise acabar contigo. Y mira cómo acabó todo. Acabaste conmigo. Tan bonita. Tan peligrosa. Así, para que no le duele la espaldita. A ver. Gracias, Susi. Sentí que tenía que alejar a mi bebé de ese dramón allá abajo por el asunto de Camila y Mónica. ¿Puedo? Seguro que Mónica anda cachondeándose por ahí con algún novio. Y ahora la familia quiere contratar un abogado. Por favor, seguro que la encontramos por ahí, en un hotelucho de esos de paso. Seguro que está en un lugar así. Señorita. Tengo que reportarle que Vicky no se quiso tomar las pastillas que usted tan amablemente fue a comprarle. Qué malagradecida, ¿no? Después de que usted se tomó su tiempo para ir personalmente a comprarlas. Ay, es que Vicky se está poniendo muy mañosa. Debe ser que está envejeciendo. Pero tienes que avisarme cualquier cosa. Si tenemos que llamar otra vez al médico, lo que sea, Vicky se tiene que recuperar. No soportaría otro problema más en la casa. Creo que lo mejor es que nos vayamos de aquí. Yo necesito que me expliquen muchas cosas. ¿Cómo supieron los dos que yo estaba aquí? Usó uno de los caminos de la empresa. Seguí el GPS y, bueno, me llevó a una de las bodegas. Ahí me encontré con ese imbécil y lo seguí hasta aquí. ¿Pero por qué no llamaron a la policía? Ahorita podríamos estar muertos los tres. Y todas esas cosas que dijo de ti, Mónica, no entiendo nada. Camila, no es momento para explicaciones, ¿sí? Lo importante ahora es que todos estamos bien, que no estamos lastimados. Para todo lo demás va a haber su momento. Pero yo necesito saber una cosa ahorita. ¿Tú sabías que ese tipo era un criminal cuando te asociaste con él? No, claro que no, por supuesto que no. Usó un nombre falso. Por eso lo corrí cuando me enteré. Por eso te secuestró, por venganza. ¿Por qué seguimos sin llamar a la policía? Estamos esperando que Elena se comunique con Gerardo para ver qué es más conveniente. ¿Lo más conveniente para quién, tía? ¿Realmente crees que Elena está intentando localizar a Gerardo para preguntarle por Camila y Mónica? ¿Emiliana? A ella le vale lo que le pase a Mónica y a Camila. Se debe de estar limando las uñas. Elena ha vivido para ustedes. Ah, claro. Y por eso se metió con el viudo de mi mamá. Ya se van a tener un hijo, ¿no? ¿Cuándo vas a entender que esa es la peor de las traiciones, eh? Mira, yo no te voy a permitir que... Mónica. ¿Dónde estás? ¿Está Camila contigo? Camila está aquí conmigo. Las dos estamos bien, no nos pasó nada. Después te cuento lo que pasó, pero los quería llamar para que estuvieran tranquilos. ¿En cuánto tiempo vas a estar en la casa? No sé, supongo que nos vamos a quedar un rato más aquí. Gerardo está aquí conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Carlos Ricalde tenía a Camila. Gerardo acabó con él. ¿Está...? Muerto. Selma, estamos esperando que llegue la policía. Ay, Dios mío. Por favor, te pido que trates de darle la noticia, pero que no sea tan fuerte, sobre todo para Emiliana. Sí, está bien. Nos vemos al rato, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Están bien. Camila está con ella. Ay, ¿y por qué no han llegado? ¿Por qué no han venido? ¿Qué pasa? Ya. Ahora van a venir y nos cuentan en detalle todo, ¿eh? Tranquila, mamita, tranquila. Ya, chiquita, ya. Ay, Están bien. Es que fue mucho tiempo sin saber de ellas. Se me hacía un nudo en la garganta y en la panza, te lo juro. Yo sabía que algo pasaba. Gerardo no contesta su celular. ¿Hay noticias? Sí, claro que sí. Camila y Mónica están bien. Muy bien. Acaba de hablar Selma con Mónica. ¿Qué pasa, Elena? ¿Estás bien? Sí.
No, es que me alegra saber que están bien. ¿Cómo estás? No sé. Todo esto me parece tan irreal como si hubiera sido una pesadilla. Y para empeorar las cosas tengo muchas dudas. De Ricalde, de Gerardo. ¿De mí? Bueno, dices que ya tendremos tiempo para hablar y aclarar todo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. En este momento lo único que me interesa saber es si Carlos te lastimó, te hizo daño antes de que yo llegara. ¿Él trató de abusar de ti? No, Mónica. Me decía cosas horribles. Quería que le tuviera terror, hacerme sentir más débil. Pero nunca lo logró, ¿sabes? Porque siempre recordé una cosa. Algo que me mantuvo fuerte para hacer lo que fuera. ¿Qué cosa? Recordé que soy hija de Mónica Serrano. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.